Muchas veces la transformación de un lugar afecta a las especies, ya que dependen estrictamente de ciertas condiciones para que estos puedan tener un ciclo de vida normal. Yo estoy consciente de que la humanidad también tiene necesidades y que requieren de espacio para poder, no solo desarrollarse, sino para obtener un sustento, y mientras más avanza la cantidad de población, esto ocasiona que se requiera de una mayor producción y por ende un mayor espacio, pero al mismo tiempo se rompe el equilibrio con las especies, y esto propicia a que se vean amenazados, sobre todo los que son sumamente estrictos debido a cuestiones de su hábitat. Un ejemplo que podemos ver en la actualidad es el alligator chino. Estos especímenes se encuentran exclusivamente en China, cercanos al río Yangtze, el cual se ubica en la porción costera que toca con el Océano Pacífico con este país. Existen registros que datan desde el siglo III que posiblemente este espécimen estaba ampliamente distribuido en otras regiones de China e inclusive llegaba a Corea, pero actualmente está restringido a dicho lugar, que se caracteriza por tener regiones pantanosas y humedales, en varios estanques, arroyos, ríos y lagos de agua dulce, con un clima subtropical a templado, y es en estos donde vive este reptil. Pertenece al género Alligator, que significa verdadero cocodrilo, y solo está compuesto de dos especies, este y el cocodrilo americano. Son cocodrilos que aparentan tener un tamaño menor, pero lo cierto es que de la cabeza a la cola llegan a medir de 1.40 a 1.50 metros, pero existen especímenes que alcanzan los 2 metros, con un peso de 35 a 40 kilogramos. Son de color gris con tonos amarillos, dotados por manchas negras pronunciadas sobre todo en el inferior de la mandíbula, mientras que su vientre es un poco más claro. Tienen huesos dérmicos, endurecimientos en sus escamas que le recubren como una armadura que recorren la parte superior e inferior de su cuerpo. Su cabeza es grande, pero en comparación a los hocicos de otros cocodrilos, estos cuentan con uno más chato y por ende menos pronunciado, con 4 colmillos en el maxilar, a diferencia de otros que están en la mandíbula, sumada que cuando cierran sus bocas, estos no están expuestos. Además, el párpado inferior cuenta con una placa dérmica que les protege sus ojos. Sus extremidades son cortas, en cada una dotada por 5 dígitos que están parcialmente palmeados y presentan garras. La diferencia sexual es muy complicada, ya que muchas veces se rige por el tamaño, siendo los machos más grandes, cosa que dificulta su sexado, ya que son raros los casos donde el tamaño es considerablemente visible. Son animales solitarios y ectotérmicos. Estos tienen mayor pico de actividad dependiendo del clima, los cuales crean madrigueras para esconderse la mayor parte del año. Estas pueden albergar a varios congéneres, los cuales no se agreden, pero al mismo tiempo no interactúan más allá de estar en el mismo sitio, aparentando más el ignorarse entre sí. Estas pueden usarse todo el año, pero principalmente ocurre en invierno, debido a la temperatura del clima. En temporadas más cálidas se les ve en las orillas o montados en estructuras como rocas tomando el sol, con el fin de elevar su temperatura corporal. Ya cuando esta es normal, se les ve nadando en la superficie del agua, debido a que requieren de respirar aire con frecuencia, y la temperatura de esta posición en el agua es mayor, llegando a tener actividad en el día como en la noche, donde si se acaloran, se instalan en zonas sombreadas para refrescarse. Se comunican por vocalizaciones suspicaces y potentes. Esto les permite ubicar a otros individuos, lo que ocurre con mayor frecuencia en la época de apareamiento. Sobre todo utilizan una comunicación corporal para indicar diferentes eventos, como por ejemplo golpear el agua con sus mandíbulas como una advertencia. La comunicación táctil es importante para ellos, la cual se utiliza en el cortejo. Son depredadores que consumen y cazan a otros animales. El tamaño de estos depende del cocodrilo. Mientras son pequeños se aventuran a cazar animales del mismo tamaño, y de grandes pueden buscar tanto pequeños como de un tamaño proporcional. Lo normal es que busquen peces o insectos, pero también moluscos, mamíferos e inclusive otros reptiles como tortugas o hasta congéneres. Eso depende de la disponibilidad, siendo cazadores oportunistas que se valen de la emboscada para atraparlos. Su reproducción ocurre anualmente en el mes de junio, un mes después de la temporada de lluvia. Ambos sexos comienzan a realizar bramidos con el fin de encontrarse y producen un olor a partir de una glándula debajo de la mandíbula. Son poligínicos que cuando localizan una hembra, los machos comienzan a vibrar su cuerpo con el fin de perturbar el agua con ondas. Si la hembra le corresponde, se restregará con su cuerpo y ocurrirá la cópula. Un mes después, es decir en julio, se le puede ver a la hembra escarbando un nido donde opositará su descendencia.
distancia, formando una pila de hasta 1 metro de altura, donde pondrán de 10 a 40 huevos, los cuales dependiendo la temperatura se desarrollarán con un mayor porcentaje de hembras o machos, pasando por un periodo de incubación de 70 días, naciendo los pequeños cocodrilos en septiembre. Todo este lapso la madre estará al pendiente de su nido y se vuelve muy agresiva y atacará a la menor provocación, sobre todo aquellos que osen acercarse a su nido. Al salir, las crías producirán sonidos que le indicarán a la madre lo sucedido. Esta removerá las porciones del nido para descubrir a sus hijos y llevarlos al agua, sujetándolos al meterse en su boca, pasando el primer invierno con ella, comiendo lo que puedan por su propia cuenta desde que nacen. Ya para la primavera serán independientes, sin la presencia de la madre. Estos crecerán por 5 años, a una manera considerablemente rápida, para entrar a la madurez sexual entre los 5 a 7 años de edad. Su promedio de vida en estado silvestre es de 37 a 50 años. Es algo longevo. Cuando son adultos, su único depredador es el hombre, pero los bebés y juveniles se enfrentan a muchos depredadores, que se aprovechan de un tamaño mayor como reptiles, aves y peces, así como mamíferos. En estado de cautiverio llegan a vivir hasta 70 años, considerándolo un cocodrilo de fácil manejo. Esto no quiere decir que sean dóciles, simplemente permite que se les manipule con un poco más de libertad. Este espécimen se encuentra bajo el rango de peligro crítico de extinción. Su principal problema es la pérdida de su hábitat, al transformar su región en plantaciones agrícolas de arroz. No se les da caza por su piel, ya que esta cuenta con porciones óseas que la descartan para este fin. Son raros los ataques de las personas, ya que estos rara vez atacan, a menos que sean provocados, donde la agresión puede ser potencialmente mortal. Aún con esto, se calculan alrededor de 150 en estado silvestre. El principal problema es lo limitado de su hábitat y que está siendo modificado. Como medida, se debe de buscar la forma de que la producción no interfiera con el ecosistema. Esto se puede lograr al investigar el cómo se puede modificar los cultivos para que ambos no se vean en un conflicto mutuo. Además, se han establecido leyes que los protegen, creando reservas ecológicas, y sobre todo se tiene una población en cautiverio en diferentes zoológicos del mundo, donde se han reproducido con mucho éxito. Con esto se puede tener un manejo genético y prevenir el cuello de botella, además de que si hay escasez de algún sexo, se puede aumentar su población con el control de la temperatura. Su rol en el ecosistema es la de depredador, pero al haber tan pocos, es muy complicado que esto marque una diferencia. No es muy popular, ya que poca gente los conoce, o muchos los ven como un cocodrilo más, siendo más importante ver a los que tienen tamaños gigantescos. Aún así son atractivos para el turismo y los zoológicos, además de que por su temperamento permiten estudiar mejor a estos especímenes y lo investigado extrapolarlo a otros de un manejo mucho más complicado. Un espécimen que pareciera un cocodrilo joven, aun cuando son adultos, poco conocido por las personas, más dóciles que otros. Eso no significa que no puedan matar. Muy pocos saben que en China tal vez se encuentre el cocodrilo más amenazado. Ese es el cocodrilo alligator chino. Espero el video haya sido de su agrado. Si fue así, dale me gusta. Si conoces a alguien que le pueda gustar, compártelo en tus redes sociales. Y no olvides suscribirte si te gustan los animales. Si te surgió alguna duda, tienes alguna sugerencia o simplemente quieres comentar algo, no dejes de hacerlo en la caja de comentarios. Además, si eres muy fan de este canal, activa la campanita de notificaciones para ser de los primeros en ver los videos. Les dejo mis redes sociales para que me puedan seguir en ellas. En Facebook subo algunos videos y cosas interesantes por ese medio. En Instagram publico fotos de cosas interesantes. Y en Twitter podrás ver un resumen de toda mi actividad, las cuales podrás encontrar en la descripción de este video. También cuento con una página de Patreon, donde la gente puede patrocinar este proyecto y crezca mucho más rápido. Podrás ver la recompensa que más se te acomode o te guste, que también se encuentra en la descripción. Para todas las personas que no entienden el español, les recuerdo que podrán disfrutar de todos los videos subtitulados en inglés, alemán, francés, italiano, coreano, japonés, portugués, ruso e hindi. No dejes de pasar por mi canal City Gamer, donde subo gameplays, personajes de cómics y técnicamente cualquier idea que se me ocurra para hacerle un video. Muchas gracias por ver este video. Nos estamos viendo. ¡Hasta luego!